Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo soy Val Rigal y bienvenidos a tu canal de Pánico. Hoy vamos a hablar de un caso que tiene muchísimo tiempo, es de los 1800, o sea, ya se podrán imaginar cuánto tiempo tiene este caso, y me sorprendió bastante por esta misma razón, ya que es muy antiguo y tenemos bastantes pistas, bastantes datos de aquel entonces. Así que sin más, vamos a empezar. Hoy hablaremos de Jesse Pomeroy, mejor conocido como el chico más joven en ser condenado a la pena capital. Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Boston, Massachusetts. Él era hijo de Thomas G. y Ron Ann Pomeroy. Le voy a dar un poco de contexto de su infancia, ya que no para justificar sus acciones, pero para entender un poquito mejor por qué hizo lo que hizo. El padre de Jesse Pomeroy era un hombre alcohólico, que realmente a inicios de la infancia de Jesse pues no lo era tanto, pero pues por problemas ya sea económicos, maritales, cayó en el alcoholismo y esto fue provocando violencia hacia sus hijos. Una de las cosas que más se documentaron de esa época es que Thomas, el padre de Jesse, desnudaba y latigaba a sus hijos en una cabaña abandonada. Los testimonios de la época aseguran que Jesse tenía una apariencia muy diferente a la edad que tenía. En este entonces de donde vamos a hablar que pasaron los hechos, tenía entre 12, 13, 14 años. No hay como muy específico, pero más o menos a esa edad. Era un chico súper corpulento, muy alto, muy imponente. Además de que tenía una mirada muy extraña. Les voy a poner una foto más o menos de cómo era Jesse en ese entonces. Tenía el iris demasiado claro y se confundía con la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca que tenemos en el ojo. Ahora imagínense, si todavía tenemos un iris casi transparente, supongo que se veía súper perturbador y súper imponente. Era un típico niño que hacía bullying, que molestaba a otros. Y en cuanto a la personalidad de Jesse, era un niño muy tímido, muy solitario también. Entonces eso le aumentaba como un toque más misterioso a su personalidad, a su físico. Dice que además de que él era tímido, tenía conductas agresivas hacia los animales. La primera vez que hizo algo que atentó contra algún ser vivo fue a los canarios de su madre. A todos los desplumó, los decapitó prácticamente. Y la mamá dijo, ok, ya no podemos tener mascotas en casa. Jesse lo que hacía era robarse las mascotas de los vecinos. Una vez lo descubrieron masacrando a un gato del vecino. Esto claramente le trajo muchos problemas a la familia, tanto por la acción de Jesse como por no tener control sobre el niño. Ahora vamos a pasar con los ataques registrados de Jesse, que sí son varios, pero es importante ir viendo cómo fue evolucionando su modus operandi. El primer ataque registrado de Jesse fue alrededor de 1871 y 1872. La primera víctima fue William Payne de tan solo 4 años de edad. Este fue encontrado en una cabaña abandonada. Hacemos paréntesis, su padre hacía eso con ellos, entonces lo estaba repitiendo. Fue encontrado el menor en una cabaña abandonada, atado de manos de una cuerda suspendida al techo, con múltiples heridas y laceraciones. La siguiente víctima fue Tracy Hayden, de tan solo 7 años, repitiendo el patrón de su infancia, pero en esta ocasión agregó algo más. Además de las laceraciones, requebró los dientes frontales del menor, tenía la nariz rota también, y ahora tenía también laceraciones en el pecho, no solamente en el torso. Recalcar que hasta ese entonces Jesse únicamente había golpeado, había lastimado a sus víctimas, pero no había ninguna víctima mortal hasta entonces. Y las autoridades, la única pista que tenían era que era un chico joven y de pelo castaño, no había más. Yo logro entender que tal vez en esas situaciones, cuando te atacan, te roban, lo que sea, algún crimen, pasa muy rápido. Y realmente no tienes el tiempo de prestar atención a los detalles, y menos aún que eran niños tan pequeños. La siguiente víctima fue Robert Meyer, de tan solo 8 años, que fue atraído por Jesse a base de engaños. Le dijo que lo iba a llevar a un circo y lo llevó a una zona remota. En este punto Jesse agregó algo más a su modus operandi, y en este caso le pidió al menor que maldijera mientras lo golpeaba, y al mismo tiempo Jesse se masturbaba. La única opción que tenían las autoridades en este momento era interrogar a las víctimas, ya que sospechosos había muchísimos. Era un rasgo muy común ser joven y tener pelo castaño, así que nunca iban a llegar a ningún lado. Uno de los testigos en ese entonces comentó algo a la policía. Dijo que el sospechoso era pelirrojo y con barba,
y ahí les desvió la investigación completamente. No sé por qué le creyeron, si eran como 5-1, pero empezaron a buscar a alguien de barba, pelirrojo y un poquito más de edad. Entonces en ese entonces Jesse estaba campante, seguía haciendo este tipo de ataques y estaba en libertad. La siguiente víctima decidió mantenerse en el anonimato, así que no sabemos bien qué fue lo que pasó ni cuál fue su nombre, pero sabemos que repitió el mismo patrón que ya venía realizando. En ese entonces la policía ya tenía la presión social, obviamente estaban atacando a niños en su ciudad, y lo que hicieron fue ofrecer una recompensa de $500 a quien ayudara a la captura de Jesse Pomeroy. En este momento la madre de Jesse ya sospechaba de su hijo, o sea, realmente sabía cómo él era, justo cuando no estaba en casa sucedían este tipo de ataques. Entonces lo que hizo se mantuvo leal. Realmente no quiero dar mi opinión personal, pero la mamá lo apoyó al 100% en sus acciones y se mudaron al sur de Boston, como para tratar de alejarlo de todo ese ambiente, de todo ese revuelo que estaba alrededor de él, que por ahora no había sospechas, porque ya estaban muy cerca. Ruth Ann, la madre de Jesse, tenía la esperanza de que esos ataques cesaran, que el niño cambiara de ambiente, que se sintiera mejor, que incluso se hiciera amigos, pero no fue el caso. Realmente fue todo lo contrario, los ataques empeoraron. No tengo el nombre de las víctimas, pero les voy a enlistar lo que tenían los registros de los ataques de Jesse. Tenían mordidas en las mejillas, rasguños muy profundos en la piel, enterraba agujas en diversas partes del cuerpo, incluso en los ojos. La siguiente víctima de Jesse fue Harry Austin, tan solo 6 años de edad. En este caso repitió todo, pero en este caso iba a llegar a un nivel mucho más extremo. Cuando estaba a punto de cortar las partes íntimas de este pequeño, fue interrumpido por ruido alrededor de la zona. Entonces, para no arriesgarse de ser descubierto, escapó y dejó al menor ahí, igual en una cabaña abandonada. Y por si no fuera poco, siguió aumentando sus ataques. Yo sé que esto es increíble pensar que un menor de 12, 13 años pueda hacer esto, pues sí, es real. Créanlo, esto está documentado, esto es completamente verídico. Y en ese momento siguió atacando a otras 3 víctimas que por ya la reputación de ese entonces ya no daban sus nombres. Decían, ¿saben qué? Yo no voy a decir que a mi hijo lo atacó esta persona. Pero se topó con la víctima equivocada. En este caso fue Robert Cloud, de 5 años. Hasta ese entonces era de las víctimas más pequeñas de Jesse. Igual a base de engaños lo llevó a una zona remota y lo atacó. Pero en este caso Robert Cloud, a pesar de su corta edad, prestó atención a los detalles. ¿Se acuerdan del ojo de Jesse Pomeroy? Ahora sí, Robert fue con las autoridades y dijo este rasgo tan peculiar de Jesse. Podía haber muchos niños jóvenes, castaños, pero no con ese rasgo tan singular. Y es aquí cuando la investigación ya se empieza a filtrar un poquito más y deciden ir a las escuelas de la zona. Llevaron a una de las víctimas de Jesse a hacer la identificación. Y ese día fueron a la escuela de Jesse, sin embargo, entre la multitud no pudo identificarlo. Ese día, saliendo de la escuela, el mismo día que habían ido a hacer la identificación de Jesse Pomeroy y que se salvó, se libró, pues decidió tentar a la suerte y en lugar de irse por su camino habitual hacia su domicilio, decidió pasar frente a la comisaría. Para su mala suerte estaba la víctima dentro de la comisaría, pero en este entonces había cristales, entonces podía ver directamente hacia la calle, y vio a Jesse y se puso a gritar inesperadamente: él fue el que me atacó, él fue, atrápenlo. Se puso a llorar, entró en un ataque de pánico y lo arrestaron inmediatamente. Jesse Pomeroy, al ya ser arrestado, fue sometido a un severo interrogatorio. Sin embargo, no decía nada, se mantenía súper tranquilo, incluso hacía chistes con los agentes, lo cual no les hacía ninguna gracia. Pero él intentaba como romper el hielo, como no parecer tan culpable, y llegó hasta la medianoche y lo fueron a encerrar a una celda. Estuvo todo el día desde que salió de la escuela hasta medianoche en el interrogatorio, pero no dijo nada. A medianoche fueron los agentes junto con unos policías y lo amenazaron. Dijeron que si no decía la verdad, iban a darle pena de... No sé cómo haya sido la intimidación en ese momento que Jesse flageló. Yo creo que después de estar todo el día en ese interrogatorio, el ya verse tras las rejas, se intimidó bastante y confesó. Sin embargo, él dijo que no sabía por qué lo había hecho, simplemente lo había hecho porque sí.
Recordemos que era el 1800, no había redes sociales, sin embargo, esta noticia fue, digamos, viral en ese entonces. La revista The Golden Globe fue la encargada de dar cobertura completa a esta noticia. El primer titular de Jesse decía: se concluye que es un deficiente mental. Mientras Jesse estuvo recluido, la madre hizo múltiples campañas para que su hijo quedara en libertad. Es lo que les digo, su mamá era completamente leal a su hijo. Ella no le importaba que atacara tanto físicamente como sexualmente a sus víctimas. No, ella estaba leal a su hijo, a ella no le importaba nada. Incluso mandaba cartas a las autoridades implorando por piedad, que por favor, que era un niño, que no era capaz de cometer esos delitos, que lo dejaran libre. Y aunque suene loco, mucha gente pensaba que él era inocente. Porque claro, ¿cómo iban a pensar que un niño de 13, 14 años era capaz de cometer esos crímenes? Y bueno, después de que Jesse quedó en libertad, pues la mamá con todo este revuelo logró sacar un poquito de dinero de la situación y puso una tienda. No queda bien claro de qué era la tienda, ya que encontré solamente artículos en otro idioma, pero logré entender que era como tipo una papelería. No sé cómo la conozcan en su país, les voy a poner una foto por aquí. Entonces puso a Jesse a trabajar ahí y ayudarle a su hermano a repartir periódico, ya que en ese entonces pues ya estaban completamente solos, solo la mamá, el hermano y Jesse Pomeroy. Eran todos los integrantes de esta familia. Así que para mantener ocupado a Jesse y asegurarse, porque quedó en un acuerdo con las autoridades de que iba a cuidarlo, que no le iba a despegar el ojo de encima, pues lo puso a trabajar. Un día estaba en la tienda él solo completamente, justo no fue a ayudarle a su hermano y su mamá dijo: pues necesito ir a hacer algunas diligencias, así que pues te voy a dejar aquí encargado de la tienda. Y llegó una niña de tan solo 5 años de edad a la tienda y le pidió un cuaderno. Y Jesse le dijo: pues sabes que tengo los cuadernos en el sótano, acompáñame. La niña, sin dudarlo, porque lo vio más o menos pues joven, lo acompañó al sótano y Jesse no desaprovechó el tiempo. De inmediato la ahorcó y cortó el cuello y dejó que muriera ahí. Subió como si nada, se lavó la sangre que tenía en la ropa, en las manos y siguió atendiendo. El día pasó con total normalidad. Y pues ya había pasado el tiempo y la mamá de la menor fue a reportar la desaparición y dijo: pues ya tiene 3 horas que la mandé por algo aquí cerca y pues no ha vuelto. Un testigo en ese momento arruinó toda la investigación, dijo que habían visto que la menor había sido raptada y subida a un tren. Entonces ya no era como desaparición, la estaban buscando por secuestro. Simplemente no fue como: ay, se perdió, no pasa nada, ahorita la encontramos. No, ya estaba dirigida a secuestro esta investigación. Y no fue sospechoso Jesse Pomeroy, ni siquiera porque le habían dicho que había su tienda. No era sospechoso para nada. Se salvó mucho tiempo más. Aunque ustedes no lo crean, la investigación nunca fue dirigida hacia Jesse Pomeroy en ningún momento. Después de mucho tiempo, pues ya estaba aumentando la sospecha, más que nada de la comunidad, no tanto de las autoridades, de que Jesse había tenido algo que ver, pues ya conocían cuál era su pasado y que justo había ido a su tienda y justo desapareció. No tenía sentido. Entonces la mamá de Jesse de nuevo lo apoya y deciden vender esta tienda. Pero se preguntarán: ¿cómo nadie se dio cuenta? Pues no, nadie se dio cuenta que la menor estaba en el sótano hasta que vendieron la propiedad, esta tienda, cuando los nuevos dueños empezaron a remodelar y se encontraron el cuerpo sin vida de la menor en el sótano, ya en muy avanzado estado de descomposición. Sin embargo, pudieron saber que era ella. Y ahora sí, Jesse ya no tenía escapatoria, ya había matado a alguien en la que era su propiedad y justamente la habían vendido. Era todo, claramente iba la investigación hacia él. Entonces ya no tenía escapatoria y así fue procesado súper rápido. Él se declaraba inocente, así que sí hubo un juicio, pero todas las pruebas atentaban en su contra y fue condenado a la pena de muerte, que era, por eso es que se llama el chico más joven, condenado a la pena de muerte. Y así fue condenado a la horca e iba a ser en público, completamente en la plaza de la ciudad, en la horca. Pero en ese entonces, ahorita ya es más normal decir: sabes que pues yo entiendo que no importa la edad que tengas, la enfermedad que tengas mentalmente, pues no va ligado, ¿no? Con la edad que tú tengas. Pero en ese entonces era algo increíble, o sea, algo que no se podía procesar.
Y las autoridades sí se tentaron un poquito el corazón. Dijeron, ¿cómo vamos a ejecutar a un menor en la plaza? ¿Cómo vamos a hacer eso? No se puede. Entonces le quitaron la pena de muerte. Sí, Jesse Pomeroy es un suertudo, de verdad. Así que solamente le dieron cadena perpetua. Fue a una prisión de alta seguridad y ahí estuvo hasta sus últimos días. Realmente era una persona súper inteligente. Aprendió más de 6 idiomas en prisión, terminó unos estudios, era una persona muy preparada, pero en ningún momento sintió remordimiento. Él aceptó la situación, incluso le platicaba a sus compañeros lo que había hecho, pero en ningún momento se arrepentía. En ningún momento se arrepintió de lo que hizo y un día empezó a enfermar y lo tuvieron que trasladar de prisión a un hospital y ahí estuvo 3 meses en agonía, al parecer por un cáncer terminal, hasta que pues falleció. Y es irónico como a pesar de todo lo que vivió, él nunca tuvo culpa, ¿no? Es algo sorprendente. Y hasta aquí termina el caso de hoy. Espero que te haya parecido informativo, interesante este video. Si fue así, regálame un like, compártelo con tus amigos, me ayudarías muchísimo a hacer crecer este proyecto. Y bueno, sin más, te mando un beso, que todo lo bueno se te multiplique. Bye. Ah, se me olvidaba, si tienes algún video que quieras que haga, déjame en los comentarios y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Ahora sí, bye.